Ya. Muy buenos días, profesora. En esta oportunidad vamos a ver los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales en el Perú del año 1930 a 1990 y cuál va a ser la influencia en la conformación del Perú actual. Vamos a ver que tenemos de integrantes a María Cárdenas, Eric Castro, Lady Tamara Guzmán, Bianca Nogueira, Daichi Quiroz Yamamoto, Sebastián Ramos y quien les habla, Carlos Zorrilla. Proseguimos con el compañero, la introducción. Bueno, a lo largo de la historia del Perú, uno de los problemas más importantes fue la desigual distribución de la tierra. Durante muchos años, grandes extensiones agrícolas estuvieron en manos de pocos propietarios, mientras que miles de campesinos trabajaban en condiciones de desigualdad y con escasas oportunidades de progreso. Frente a esta situación, el Estado impulsó diversas medidas para transformar la realidad del campo peruano. Una de las más importantes fue la reforma agraria, un proceso que marcó un antes y un después en la historia del país por sus impactos políticos, económicos y sociales. A continuación, explicaremos en qué consistió esta reforma y además analizaremos si realmente fue beneficiosa para el Perú. Bien, continuamos con los antecedentes. Vemos que desde los intentos de modernizar el Estado peruano por parte de Leguía, Prado y otros jefes de Estado hasta la llegada del militarismo al Perú, el Estado siempre estaba caracterizado por una profunda desconexión con la población en general. El golpe de Estado y posterior presidencia de parte de Sánchez Cerro fue un primer acercamiento al deseo de un pueblo fragmentado que deseoso de lograr un representante fiel a sus ideales, cae en una espiral de inestabilidad política, económica y social. Entre 1930 y 1990, el Perú experimentó importantes cambios económicos que transformaron su estructura productiva y la vida de la población. Ahí encontramos tres aspectos importantes, que uno sería la modernización de la economía, la reforma agraria de 1969 y la crisis económica de los años 80, que inicia bueno, con, bueno, estos cambios influyen en la formación del Perú actual porque promovieron una distribución más equitativa de la tierra, impulsaron la urbanización y diversificación de la economía. Sin embargo, también dejaron desafíos que aún persisten, como las desigualdades entre las zonas urbanas y rurales, la necesidad de fortalecer el sector agrario y la vulnerabilidad frente a crisis económicas. Ahora, en mi caso, yo voy a hablar del aspecto social en cuanto al lado positivo y negativo. En este caso, voy a hablar del lado positivo en el beneficio al Perú. Está para la conquista de la dignidad y la integridad como ciudadano. Primero está en la que ha roto las barreras entre el feudalismo, digamos, servicial, ya que el campesino estaba obligado anteriormente a trabajar de manera gratis al hacendado y ser parte como de su propiedad, por lo que en este aspecto, al, al surgir la reforma agraria, de cierta forma liberó al campesino de poder ejercer sus propias tierras y tener su propia también integridad como persona, eh, sin estar sujeto a mandados o obligaciones como a de semi-esclavitud. En la parte de la integración del campesino como ciudadano, que pasó que también, aparte de esto, fue que después de que pudieron ejercer su propio dominio de sus tierras y cultivar para su propio beneficio, pudieron también integrarse de forma social y cultural en la sociedad, digamos, central de las ciudades, en este caso de Lima, ya que estaban buscando de manera como
salir en las calles exigiendo también sus derechos sean proclamados en muchos aspectos, ya que antes eran muy vulnerables y eran tratados peor que propiedades de alguien. Ahora, en el aspecto social, el lado negativo está el trabajo informal y el desempleo, que por ahí de los 80 hubo un gran caso de que los salarios se fumaron y todo se convirtió, digamos, en poco que ganaban, por lo que tenían que reformarse en cuanto a ganancias y eligieron la que era el comercio informal en ambulante. Después está el desplazamiento masivo, que también debido al terrorismo que causaba violencia y masacre en la tierra de la nación en el sur, tuvieron que un montón, millones de familias campesinas mudarse a Lima, como digamos, a los centros de la ciudad para poder formar un nuevo hogar y establecerse. Y ahora último está el de la distribución de población hacia el Estado, ya que este no, digamos, hacía caso a sus reclamos ni a lo que pedían como derecho mínimo a servicios básicos, al trabajo y a otros aspectos que todavía, aunque la reforma los averiguamos oportunidades, el Estado todavía los limitaba a cierto bajo de la clase. Muchas gracias. Muy Como bien, aspecto político, entonces, continuando con el aspecto político, vamos a ver que tenemos una cierta debilidad institucional en la cuestión democrática, ya que al haber este golpe de Estado, encontramos que Velasco trata de instaurar un Estado nacionalista, un Estado que controle el mercado de producción estatal, puede ser en este caso la economía, la producción minera, producción pesquera, producción agrícola y demás. Por eso es que plantea como primer modelo en el año 69 lo que viene siendo la reforma agraria. Sin embargo, se cree que fracasó estrepitosamente debido a varios factores. Que él, si bien era un militar que llegó al poder a través de este golpe en el año 68 y aprovechando la situación económica del país, él no tenía una formación como tal administrativa, no tenía conocimiento y carecía de la información necesaria para concretar un gobierno estable, ya que a nivel internacional, si bien se puede decir que él era neutral en temas de la Guerra Fría, por ejemplo, él mantenía una política más aislacionista, proteccionista, que finalmente lo llevó a su caída en el año 80, 65, y justamente después cuando llegó Belaúnde las cosas no mejoraron, las cosas comenzaron a tambalearse nuevamente y además en el año 80 recordemos que inició esta campaña de terrorismo por parte de Sendero Luminoso. Pues, en conclusión, entre 1930 y 1990, el Perú vivió importantes cambios políticos, económicos y sociales que transformaron al país. Durante periodos hubo gobiernos militares, crisis y políticos a la aparición del terrorismo, lo que generó inestabilidad. En el este, en este aspecto económico se realizaron reformas como la reformación agraria y también enfrentaron fuertes crisis e inflación, socialmente aumentaron la pobreza, el desempleo y la migración hacia las ciudades. Todos estos hechos influyeron en la formación de Perú actual y mostraron la importancia de fortalecer la democracia y la economía y la igualdad social. Muchas gracias.